tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Buenos días. Espero que estemos bien. La semana pasada veíamos un poco acerca de cómo Dios tiene el control de todas las cosas y por Él está hecho todo Él tiene el control, todo tiene bajo el poder, todo tiene bajo su dirección, todo lo que Dios hace lo hace perfecto, todo lo que Él hizo lo hizo con un propósito. Veíamos cómo todos y cada uno de nosotros no podemos hacer nada, no tenemos nada sin la voluntad de Él. Él domina, controla, tiene la potestad, todo lo tiene bajo su dominio. Lo veíamos desde el punto de vista espiritual y físico. Ahora, yo creo que muchos de nosotros podemos darnos cuenta que al final de una etapa en lo particular, por ejemplo, al final de una etapa en lo particular de cada uno, vemos cómo vamos modificando en nuestras propias vidas una conducta o una forma de vivir, un estilo, una manera, una dirección de cómo comportarnos, ¿verdad? Uno por los principios que nos enseñaron en la educación, otro puede ser porque fuimos creados con nuestros padres y nos fueron formando una manera de vivir o un carácter, podríamos decirlo, ¿verdad? Y esto nos ha dado a nosotros hoy, hasta el día de hoy, o nos ha forjado una manera de ver las cosas, de ser, podríamos determinarlo como de ser, pero todos y cada uno hemos tenido el poder de ser lo que somos hasta el día de hoy, de acuerdo al poder que Dios nos dio y de acuerdo al poder que Él tiene el control. Él puede tener el control de todas y cada una de las cosas, más bajo la dirección de su propia palabra, no puede violarla y determinar el control de tu vida. Todos y cada uno tenemos el control de nuestra vida por nuestra propia decisión. Somos lo que somos y quienes somos hasta el día de hoy, porque tú y yo decidimos serlo, no porque Dios quisiera que lo fuéramos. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios quiere que nosotros seamos santos, apartados, personas diferentes, propósitos diferentes. Esa es la visión de Dios. El problema es que, ¿cuál es nuestra visión? Todo esto en una forma de ver que el ser humano necesita cambios, transformación. Desde el principio, Adán y Eva, Dios les dijo que se enseñorearan de la tierra, que tuvieran dominio sobre ella. Pero cuando cayeron en pecado, dejaron de enseñorearse de la tierra. Y de ahí el control del ser humano no lo ha podido tener nuevamente hasta la cruz con Jesucristo. Lamentablemente, habemos cristianos débiles, habemos cristianos sin criterio, habemos cristianos sin entendimiento, sin una razón de cuál es el objetivo y la meta que Dios ha puesto en nuestra vida. Y lamentablemente el orgullo, la soberbia, la altivez ha hecho que el ser humano crea que puede todo, que lo consigue todo, ¿verdad? Pues lo que Dios nos quiere enseñar hoy en el tema es una mente humilde. Una mente humilde. Yo sé que todos los que estamos aquí somos humildes, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos humildes. Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras lo que realmente es una persona humilde. Porque humildad para algunos de nosotros es un sinónimo de debilidad, para muchos. Un sinónimo
de que no puedes, que eres una persona cobarde, que no enfrentas las cosas. Para muchos en la sociedad esas personas no tienen nada que hacer en un mundo tan difícil y caótico, porque no pueden avanzar. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la humildad? ¿Verdad? ¿Qué es la humildad para la Biblia? Para Dios, ¿qué es la humildad? Porque pues, cada quien puede sacar, como se los dije, un concepto de humildad, y ese concepto te puede decir, no, pues que yo sí soy humilde, yo sí soy humilde. Ya desde el punto de vista que tú y yo podamos decir que somos humildes, ya desde ahí empieza un poquito el que no lo somos. Dice la palabra de Dios, alábete el extraño y no tu propia boca. Cuando hablamos que somos, es que en realidad no lo somos. Creemos que somos. Mas juzgado por los ojos de Dios es muy diferente. Acompáñenme por favor en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo del 3 al 4. Mateo 18, capítulo 18, versículo del 3 al 4. ¿Ya lo tenemos? Dice, entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Versículo 4. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño, es el más importante en el reino de los cielos. Cuando yo les decía acerca de que Dios tiene el poder, el control en todas las cosas, Dios le dio el poder y el control al ser humano de enseñorearse de la tierra. Perdió el poder. Y el ser humano siguió en su mente creyendo que podía controlar todas las cosas, porque ese es parte de un engaño que Satanás ha disfrazado, porque el enseñorearse de la tierra es mantenerla obviamente sana, limpia, pura, de acuerdo a los principios de Dios, ¿verdad? La tecnología, la ciencia, la medicina, Dios permitió que existiera para el mejoramiento o mejorar la calidad del ser humano. Pero hay quienes en su haber o en su mente creen que son sabios y controlar el mundo a través de la ciencia, de la política, de cualquier área que ustedes quieran ver. Cuando llega el orgullo de una persona puede hacer cambios y transformaciones en la vida social o en el mundo por medio de una creencia de creer, o valga la redundancia, de creer que está haciendo las cosas correctas y de que le está haciendo un bien a la humanidad. Mas, sin embargo, cuando nos damos cuenta, ya eso sobrepasó el creer que yo estoy haciendo bien a la humanidad, sobrepasó los límites de hacerle bien a las personas, y al contrario, ahora les estamos haciendo mal. Y hay quienes tienen una visión verdaderamente concreta de decir, sí, esto es para hacerle mal a la humanidad. Uno de los casos es ahorita lo que se suscitó con lo de la pandemia, ¿no? Era con un fin y es con un fin. Y se supone que la ciencia, la medicina fueron creadas por Dios, diseñadas por Dios con el propósito de mejorar la calidad del ser humano y enseñorearnos de la tierra para mejorar en todos los aspectos, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo a otro nivel, pero vayamos a los ejemplos simples. En la casa, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, como padres, como hermanos,
como hijos, porque en realidad todos somos parte de la sociedad y de la familia, tomamos las decisiones que creemos y consideramos que son mejores para la casa, ¿verdad? Que eso es lo común. Pero muchas veces ya lo hacemos con un propósito. Porque en el caso de los jóvenes o de los niños, si el papá o la mamá no los dejó hacer algo o les dio permiso, los mismos jóvenes o los niños, ¿sí? Ellos quieren tomar en su criterio, tomar medidas de decir, ahora me las va a pagar. Ahora voy a hacer berrinche. Ahora voy a hacer lo que yo quiera. Ahora van a ver quién soy yo. Y lo digo por un niño, ¿verdad? Porque ellos aprenden de los papás. Como los papás somos humildes, los niños ¿de dónde aprenden? ¿Cómo puede ser posible? Esa televisión que no les da tiempo de ver cómo los papás somos verdaderamente. Cuando hay un cambio de transformación, ¿cómo puede gobernar un padre, una madre, la casa? Si prevalece todavía, yo no digo un don, ¿verdad? Más bien digo una maldición del espíritu de orgullo. Aquí se hace, como papá, ¿verdad? Lo que yo digo. Y no necesariamente necesitas clamar las palabras mágicas. Yo soy el jefe de la familia, yo soy el papá y aquí se manda y yo determino. Nada más con que se haga lo que tú dices y que se haga como tú dices, y aunque no sea como debe de ser, pero que se haga como lo dices, ya se cumplió, ¿verdad?, el propósito por el cual no se debe de iniciar una relación en la familia. Porque el orgullo empieza a cobrar en su tiempo, empieza a cobrar en cada uno de nosotros factura. ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta de esto? Miren, de acuerdo, eso se lo digo en cuestión de lo que hoy en día los psicólogos dicen, ¿verdad? De acuerdo a la psicología, ¿desde dónde empieza el orgullo? ¿Desde dónde empieza? Sí, de acuerdo a la psicología. No es el punto ahorita que vamos a ver en la Biblia de dónde empieza el orgullo, no. Pero según la psicología, nada más para darles una idea. Desde el punto de vista de la psicología, una persona donde inicia el orgullo es aquella que utiliza, fíjense. Esperemos no nos identifiquemos, y si nos identificamos, gloria a Dios, porque es donde Dios quiere que rompamos con ese orgullo. Dice, es aquella persona que utiliza habitualmente una capa protectora para tapar o enmascarar sentimientos de inferioridad, de tristeza, desolación y angustia, que siente en realidad con respecto a sí misma o con respecto a la relación que tiene con otras personas. Es donde se supone, los psicólogos, inicia el orgullo. Es donde se dan cuenta, quizás no lo vamos a alcanzar a percibir porque es muy sutil el orgullo. Es muy sutil el orgullo. No lo vamos a alcanzar a discernir en algunos momentos, porque recuerden que la mayoría de personas son las que tienen la culpa. Nosotros no. Todas las personas se equivocan, nosotros no. Recuérdenlo. Y esa capa en el orgullo mantiene oculto algo que nuestros ojos no perciben, pero nuestros actos nos delatan. Mas sin embargo las personas lo ven, pero tú no lo puedes ver. ¿Cómo es manifestar el orgullo en una persona si la psicología, de acuerdo a ellos, nos dice que inicia porque hay algo en nuestro corazón que ha hecho que eso se vuelva una barrera contra las demás personas, y yo ya no quiero en algún momento que esa barrera o ese sentimiento que fue provocado por un periodo de tiempo en mi familia, en cualquier momento, que llegue a lastimarme, herir y ofenderme más.
Cuando se empieza a suscitar ese punto, entonces ya mis ojos no alcanzan a percibir que en realidad estoy siendo orgulloso. Pero cuando la Biblia nos empieza a revelar el caso de aquellas personas que somos o que éramos en algún momento orgullosos, nos dice, tranquilo, si tú ya recibiste a Cristo, dice, ahora vuélvete como un niño. Vuélvete como un niño. Porque si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Y tú dirías, entonces no voy a entrar al cielo. Fíjense, escuchen bien lo que dice, al reino de los cielos, no al cielo. El cielo y el reino son diferentes. El reino de los cielos está aquí. Jesucristo lo vino a traer. En la tierra está el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es la dirección que Jesús nos dio para comportarnos de acuerdo al orden que Dios establece para tener esa formación, podría ser espiritual, acerca de los frutos del Espíritu. Eso es entrar en el reino de los cielos. Dice, de acuerdo a la palabra de Dios, en Mateo capítulo 11, versículo 29, por favor. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Ya saben, para encontrar tranquilidad, descanso, paz en tu alma, ¿qué se necesita hacer? Humilde. Humilde. Y hay un concepto de humildad que la Biblia nos manifiesta. Una persona humilde puede tener una alta posición en cualquier área de las esferas de gobierno, política, social, cultural, la que sea. Una persona humilde puede tener un puesto, puede tener riqueza, puede tener quizás una cierta fama, o puede tener lo que Dios considere que pueda tener. Pero la diferencia que en esa persona existe ese espíritu de humildad y sumisión, y normalmente esas personas se niegan a sí mismas para ayudar a las demás. Esa es una persona, de acuerdo a la Biblia, humilde. Puedes tener lo que tú tengas, puedes ser dentro de cualquier área que hablamos en la sociedad, puedes tener el puesto que tú quieras, pero negarte a ti mismo para ayudar a la sociedad. Por eso la política es una labor altruista. La política siempre va a ser para beneficio de las personas, no para beneficio personal. Y es donde más Satanás ataca, en las áreas sociales, la política, porque es donde encuentras el poder, el control, el dominio, y esas áreas normalmente, fíjense, poder, control y dominio, y esas áreas normalmente empiezan en casita, en casa. Queremos que los hijos sean como nosotros queremos que sean, controlando a la esposa, controlando todo lo que hay, controlando el trabajo, controlando el dinero, todo se controla. Y cuando se controla todo, empiezas a controlar las emociones de las personas, empiezas a controlar hasta el novio de las chicas o los chicos, ¿verdad? Empiezas a controlar el dominio de que la esposa no puede ir a tal parte si no le avisa. Empiezas a controlar, bueno, ya para qué les digo, creo que cada uno de nosotros sabemos hasta dónde está toda esa área. ¿Por qué? Porque uno de los espíritus de control más fuertes que entra en la parte del orgullo son los celos.
ese espíritu es el que hace que controle muchas de las cosas. Y no digo nada más el celo de pareja, sino el celo de, ay, ¿por qué este tiene más? ¿Y por qué este está en esta posición? ¿Y por qué tiene este control? ¿Y por qué tiene esto? ¿Y por qué tiene aquello? ¿Y por qué tiene el otro? Y empiezas a celar. Ah, yo también lo puedo tener. Yo también lo puedo tener. El celo es uno de los espíritus que más dominio y control tienen sobre las personas. ¿Qué es lo que Dios nos habla de la humildad? Que me tengo que negar a mí mismo para bendecir a los demás. Tengas o no tengas posición política, social, cultural, tengas o no tengas posición económica, y si la tienes, gloria a Dios, te niegas a ti mismo y ayudas a los demás. Cuando has logrado eso, has empezado el proceso de humildad ante los ojos de Dios y ante la verdad que manifiesta la palabra. Dios hace fuerte, de acuerdo a lo que veíamos la semana pasada. Dios tiene el control, Dios tiene el poder. Dios a todos y cada uno nos dio ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Y si Dios ya nos dio la fuente de poder para llegar a controlar, a dominar ese espíritu que muchas veces tiene el control de nuestras vidas, que se llama orgullo, soberbia, altivez, vanidad, vanagloria, lo que ustedes quieran, Dios ya nos dio el poder y el control. Pero muchos de nosotros hemos perdido, como se los dije desde el principio, que Adán y Eva perdieron el poder de enseñorearse de la tierra por el pecado. Es la misma parte del día de hoy, que nosotros hemos perdido el poder de controlar nuestro espíritu ese de orgullo y de soberbia, porque hemos dejado la comunión con Dios. Cuando tú dejas la comunión con Dios, ¿qué creen que domina? Si hay dos fuentes nada más, está Dios y ¿quién? Y sabemos todos bien quién. ¿Y Satanás? Entonces, si yo pierdo mi comunión con Dios, ¿quién cree que está dominando mi espíritu? El espíritu del hombre es controlado. Y yo no tengo dominio sobre mi espíritu si yo no tengo el espíritu de Dios en el poder. Y cuando hay dominio y control de otro espíritu en mi vida, mi espíritu está sometido a cualquier espíritu de orgullo y de soberbia. La altivez de espíritu Dios no la tolera. No la tolera. Dice la palabra de Dios en Mateo 23:12. ¿Ya lo tenemos? 23:12. Porque el que se enaltece, ¿qué dice? Sigan leyendo. Ok. Cada quien tiene su Biblia y cada quien entiende lo que quiere, ¿verdad? O cada quien entendemos lo que queremos. Pero ahí lo dice muy claro. Si yo me enaltezco, o sea, si yo me vuelvo orgulloso y soberbio, Dios me va a humillar. Y si me humillo, entonces Dios me va a enaltecer. Aquí es donde ya entra lo que yo les comentaba, lo que yo les decía, que lamentablemente en la sociedad, aquella persona que es humilde, ¿sí?, la sociedad lo tacha de una persona débil, de una persona que no tiene criterio a levantarse, a formar carácter de ir hacia una dirección o un objetivo. La sociedad es aquella forma que ha utilizado Satanás de destrucción masiva, porque son muchas personas, de destrucción masiva para la calidad espiritual de muchos cristianos. Muchos no aguantamos la presión social. La presión social. Los jóvenes, por ejemplo, hoy en día no aguantan la presión social.
siendo cristianos, bueno, siendo o estando dentro de los principios cristianos, muchas veces no aguantan la presión social, porque le dicen que tiene que tener 5 o 6 novios, que si no tiene relaciones, pues ya es una puritana, y no aguantan la presión social los jóvenes ahora. Ahora es más fácil flaquear que fortalecerse en el poder del Espíritu. Pero recuerden que a todos nos dio Dios a todos como padres nos dio un poder, ¿verdad? Y ese poder que Dios les decía, lo hemos perdido por la relación que no hemos tenido con Dios. ¿Por qué? Porque queremos enseñorearnos de nuestros hijos, o sea, queremos administrarlos, queremos protegerlos, ayudarlos, queremos bendecirlos, pero de repente se nos salen del huacal. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nosotros somos bien obedientes con Dios. Por eso los hijos se nos salen del huacal. Porque Dios nos dijo que nosotros teníamos que ser obedientes como padres. Y de ahí va a salir el linaje santo. Un linaje que va a tener la obediencia de los padres. Por eso fíjense qué hermoso dice que Él va a bendecir hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque Él ya en su visión de Dios ve todo el plano y dice, estos van a ser benditos. 1000 generaciones se refiere desde Abraham, que es el padre de la fe, hasta la fecha. Cada generación, 1000 generaciones, pues hasta el día de hoy. Véalo, y esto es profético y va a salir a la luz en muchos aspectos, pero 1000 generaciones se cuentan por 50 años. ¿Cuántos años van pasando y cuántos años ya llevamos? ¿Cuántas generaciones llevamos y hasta cuántas generaciones ya van a pasar? ¿Y hasta cuántas generaciones van a quedar? Y es en donde se terminan las generaciones. O sea, que saquen su multiplicación y ya van a sacar muchas conclusiones. Cuando Dios nos da esa parte interesante de decir, a ver, ¿de dónde el orgullo inició? Si de acuerdo a la psicología dice, y lo voy a leer nuevamente, ¿verdad? Lo voy a leer nuevamente porque a lo mejor algunos de nosotros como que todavía no lo captamos. Dice, desde el punto de vista de la psicología, una persona orgullosa es aquella que utiliza habitualmente una capa protectora, o sea, que se protege para tapar o enmascarar sentimientos de inferioridad, sentimientos de tristeza, sentimientos de angustia y sentimientos de desolación. Y se enmascaran. Por eso se vuelve uno altivo y orgulloso. Y de acuerdo a la Biblia, si yo no me vuelvo como niño, no voy a entrar al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Que ese es otro tema, ¿verdad? ¿Y cómo es el reino de los cielos? ¿Y cómo es el reino de los cielos? Y si el reino de los cielos ya está establecido en esta tierra, entonces, ¿cómo puede ser posible que yo no esté en el reino de los cielos? ¿Verdad? Bueno, porque muchos de nosotros pertenecemos al mundo todavía y no en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en 12:16, Romanos. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan aquellas palabras de algún sabio? Bueno, no es sabio, es mal entendido. Que dice, no, pues yo ya me lo sé todo. Yo ya me sé eso. ¿Tú qué me puedes enseñar? ¿Tú qué me puedes decir? No sé si lo hayan escuchado o no lo hayamos entendido cuando lo decimos, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios dice que no seas sabio en tu propia opinión o en tu propia forma de ser. Que no creas que te la sabes de todas, o no creas que no te puede enseñar quien sea.
O no creas que tú ya en el conocimiento de cualquier área ya te lo sabes de todo a todo. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque cuando uno cae, son puntos que debemos de ir apuntando, porque son puntos que dentro del área del orgullo son las que se van manifestando y muchos nosotros no las identificamos. Pero cuando hacemos una palomita o palomeamos una área que nosotros creemos que somos ya correctos, esa como que Dios nos empieza a mostrar y nos dice, creo que no eres correcto. Miren, de acuerdo a Romanos que acabamos de leer, dice unánimes. ¿Qué es unánime? Sí, es en un solo sentir, un entender, una forma de pensar, en idea de acuerdo al criterio de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tú puedes tener puntos de vista diferentes, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ahí no puedes tú estar contencioso, no puedes, porque es la mente de Cristo la que tú estás cuestionando y criticando. Y dice unánimes. Unánimes, ¿por qué? Porque entre nosotros debe de haber esa parte de crear una forma de ver o de visión, una visión diferente de las cosas. Dice, no altivos. Esa palabra altivos tiene una connotación muy clara. Altivos quiere decir aquellas personas que se creen más que las demás. Altivo, arriba de. Aquellas personas que creen y consideran que lo saben todo, que lo entienden todo, que lo son todo, que lo tienen todo, que mantienen bien todo. No es así. Esa es una persona altiva. ¿Y saben cómo es aquella persona altiva? De hecho, no va a alcanzar a sacar todo el estudio completo, porque es enorme, pero de acuerdo a la psicología, una persona que es altiva, orgullosa y soberbia, hay como que unos puntos que son identificables en esas personas, y muchas personas quieren la perfección. Y esas son personas que están buscando la altivez para ser mejor que los demás. Que buscan la perfección en la limpieza, que buscan la perfección en cualquier área, Y es un punto a identificar de aquellas personas que están en el proceso o son, o ya fue, o siguen siendo orgullosas. De acuerdo a la psicología. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Efesios 4, del 1 al 2, nos dice: yo pues, está hablando Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en odio. ¿En qué? Es que no alcanzo a leer bien aquí. En amor, perdón, en amor, dice en amor aquí. ¿Cómo es Dios a través de su Espíritu? Que sus palabras dice que son como espada de dos filos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la palabra misma es como espada de dos filos. Quizás algunos nos resuenan en nuestros oídos, otros en nuestra mente y otros en nuestro corazón. Pero la palabra misma es la esencia de Dios pensando. O sea, cuando tú lees la Biblia, haz de cuenta que estás leyendo los pensamientos de Dios.
Y Dios mismo está transmitiendo la humildad, el conocimiento y la sabiduría por medio, dice la Biblia, de su palabra. Y si la palabra de Dios, por medio de ella, fueron creados los cielos y la tierra, ¿qué poder no tiene la palabra cuando lo utilizas como un método, no psicológico, como un método de limpieza a tu alma y tu espíritu, y empiezas a entender el conocimiento de Dios? Dice, no seas sabio en tu propia opinión o tu propia prudencia. Así lo dice. Cuando vas a la palabra de Dios, dices, Señor, ya entendí. Tú me tratas de decir que no sea orgulloso y soberbio. Dice Dios, no, entiende bien la palabra. Entiéndela bien. Aquí dice que tienes que volverte humilde. Dios no habla orgullo y soberbia, fíjense, pero sí existe. Habla Dios que no seamos altivos, que tenemos que tener esa parte de ser humildes. ¿Por qué Dios no es así de tajante en algunos momentos y nos dice orgullosos, soberbios? ¿Por qué creen? Y nos da esa hermosa melodía de su palabra diciendo, sean humildes, tolerándose unos con otros en el amor. ¿Por qué Dios no dice realmente tajante y dice, no sean orgullosos y ya dejen de peleas y hagan lo que deben de hacer? ¿Por qué Dios? Porque Dios es amor. Y cuando Dios instruye, fíjense, cuando Dios nos instruye con amor, es porque nos empieza, ojo, y eso es para todos, Dios nos empieza a llamar la atención, poquito a poquito, con amor. Si después no quieres, no te preocupes. Dios tiene métodos y formas y maneras de hacerte ver las cosas claramente. Y tiene una vara que utiliza Dios, de acuerdo a la Biblia que dice Pablo, que Dios nos quiso traer con vara o con amor. Tiene una vara tan especial Dios, que después decimos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué mi matrimonio está en problemas? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué me está yendo tan mal económicamente? ¿Por qué, Señor, te equivocaste? Me trajiste el hijo equivocado, a la esposa equivocada. No puede ser, Dios, ¿verdad? Entramos en un punto donde empezamos a cuestionar todo. Y si se dan cuenta, no aceptamos lo que Dios nos dice. Y en vez de humillarnos y decirle, Señor, tú tienes la razón, tú tienes la palabra perfecta que ha tocado mi corazón, y me humillo delante de ti y reconozco que he fallado. ¿Y quién creen que va a ser Dios? Dios, ¿qué cree que va a hacer? Dice que Él no resiste a los orgullosos ni a los soberbios, pero levanta a los humildes. ¿Sabe por qué? Porque cuando se equivocó Dios, ¿por qué le voy a pedir perdón? Si se equivocó mi hermano o mi hermana, ¿por qué voy a estar orando por ellos? Si se equivocaron todos los demás, pues que se equivoquen, yo no. Y ahí se ven las personas humildes, ¿están de acuerdo? Esa persona es humilde, porque todo lo ve para él y no para las demás. Y de acuerdo a la palabra de Dios, fíjense, y no me lo busquen porque aquí se los leo. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, espero que nos lo aprendamos, será enaltecido. ¿Qué nos cuesta humillarnos delante de Dios para que Dios te enaltezca? Y cuando Dios te enaltece con honores, No te va a enaltecer nada más por enaltecerte, te enaltece con honores.
porque deja a un lado en tu corazón el orgullo y entra esa gracia de Dios en enaltecer a una persona y ponerla en posición o en lugares especiales que muchos empiezan a celar, a cuestionar o hasta decir, ¿a poco se merece esa persona? Si él no ha hecho nada, no ha logrado nada, no tiene esa posición que yo debería de tener. Yo tengo más capacidad que él, yo he logrado más que él. Y esto nos trae mucho a imaginarnos cosas que creemos que son como deberían de ser y no lo son. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4. Filipenses 2, del 3 al 4. ¿Qué lo tenemos? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, o sea, por lo nuestro propio, ¿verdad? Sino cada cual también por lo de los otros. Lo leo lento porque yo soy de lento aprendizaje, por eso lo leo muy lento, porque a veces no lo entiendo, pero si quieren lo repito, porque a mí no se me quedó muy claro, ¿sí? Dice Filipenses 2, del 3 al 4, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Creo que ahí está la clave. Les voy a dar ahorita otros versículos, pero ahí está la clave. Que no veas por ti mismo. No veas por ti mismo. ¿No les ha pasado que a veces decimos, ay, me siento bien mal? Y no te has puesto a pensar cómo se sienten los demás. Yo sé que aquí no pasa, casi no pensamos en nosotros. ¿O no te has puesto a pensar, ay, no tengo dinero? ¿Y sabes cuántas personas no tienen en qué comer ni qué comer? Ay, Señor, tengo un montón de problemas. Y no te has dado cuenta que muchas personas en ese momento que tú dijiste, tengo tantos problemas, en ese momento murió una persona. ¿O no nos hemos dado cuenta de lo que hay alrededor de nuestro mundo? ¿Saben qué? ¿O por qué? Porque muchas veces somos el centro de este planeta. Queremos llamar mucho la atención. Queremos que nos hagan caso en todo. ¿Por qué? Porque quiero controlarlo todo, quiero tenerlo todo bajo mi estricto control, mi dominio. Quiero tener a mi esposa, a mis hijos, quiero tener a mi trabajo, todo lo quiero controlar. ¿Por qué será? Porque de acuerdo a la palabra que acabamos de leer, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense, superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los de otros. ¿Será que haya un poquito de altivez en nosotros? ¿Será que haya un poquito de orgullo o soberbia en nosotros? ¿Será?
o gracias a Dios, como lo dije desde el principio, por fe, todos aquí somos humildes. Todos somos humildes. ¿Por qué? Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo del 12 y el 13. Del 12 al 13. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? Fíjense cómo dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué difícil me la pone Dios. Me habla de misericordia, me habla de benignidad, me habla de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Imagínense. Qué difícil nos la pone Dios. ¿Será que nos la pone difícil? No. A ver, ¿somos o no somos? ¿Somos o no somos? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios lo dice, no digo yo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué será que no podemos? Porque muchos de nosotros, como se los dije, perdimos la autoridad porque no tenemos la esencia de Cristo. Y en Cristo está el poder. Y cuando me separo de Cristo, yo, no Dios, yo mismo voy perdiendo el poder y la autoridad ante mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo y demás. Yo voy perdiendo la autoridad y la quiero suplir por ese espíritu de aquí se hace lo que yo digo. Aquí yo controlo, aquí yo mando. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, no necesitas mandar a nadie. Porque la obediencia misma que Dios determina, cada uno la sabe. ¿Y qué creen? Que los hijos son como se dicta, ¿verdad? Hacen todo lo que nosotros les decimos. El esposo y la esposa se aman tanto que nada ni nadie los mueve. ¿Por qué? Porque perdimos, vuelvo a decirles, el enseñorearnos de las cosas. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae ese espíritu. Ustedes conocen bien la historia de cómo el querubín, bueno, más bien, el querubín, y podríamos decirlo, que no era como un ángel, pero sí era aquel ser que Dios hizo perfecto. Lo hizo perfecto. Y muchos dicen, es que Dios creó al diablo. No, Dios no creó al diablo. Recuérdenlo, y ustedes lo saben bien. Dios creó un querubín hermoso. Dice que lo creó perfecto, con sabiduría, con todo lo creó Dios, muy bien lo creó, ¿verdad? Pero Él tuvo, así como tú y yo, la libre decisión de ser bueno o malo. Y ustedes saben la historia, que decidió, ¿verdad? Entonces Él mismo se crió diablo. Él mismo se hizo diablo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que el otro es el que tiene la culpa? ¿Por qué podemos decir nosotros que los demás son los malos? Por sus frutos. Pues sí podría ser por los frutos. Podría ser los frutos. Exactamente. ¿Hasta dónde Dios nos ha dado la posibilidad de poder ser transformados de una mente de orgullo y soberbia a una mente humilde? ¿Hasta dónde Dios nos ha dado la oportunidad?
Diario nos da la oportunidad. Diario Dios te pone pruebas para tener paciencia, de acuerdo a lo que leímos aquí en este versículo de Colosenses 3. Paciencia, humildad, sencillez. Y tú dices, qué difícil me la puso Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces mencionas ese poder de la palabra en tu vida? Dice la misma palabra que Dios te ha dado poder. Un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, no busques fuera lo que ya tienes dentro. Amor, dice que ya te dio un espíritu de amor. Dice la palabra de Dios que ya te dio un espíritu de poder. Y dice la palabra que Dios te dio, aparte de eso, un espíritu de dominio propio. No lo busques afuera. Está aquí adentro. Y si Dios te lo dio, utilízalo. Pero ¿por qué no puedo utilizarlo? Ya se los dije. Porque hemos perdido la esencia de poder enseñorearnos de las cosas, porque he perdido la comunión con Dios, he perdido la dirección de Dios, he perdido por dónde me está llevando Dios. Por eso no puedo yo dominar, controlar, enseñorearme y administrar lo que Dios me ha dado, desde la familia hasta la economía. No lo he podido administrar, porque he perdido la esencia de Dios. La humildad se da en una persona que va hacia Cristo, de acuerdo a lo que nos ha mencionado Dios, y aprende de Él. Conduce a una evaluación, propia y una evaluación valiente y honesta. Cuando una persona mira a Jesucristo, ve lo que debería de ser, y esto nos motiva a seguir siendo lo que Jesucristo fue. Pero cuando dejas de mirar a Jesucristo y miras en las demás personas, quieres ser como las demás personas o como tú eres, y dejas de crecer en Jesucristo. La humildad deriva en la conversión, en la garantía de nuestra forma de ser en Cristo. Esa es una garantía cuando estás en Cristo. La humildad exige una evaluación sincera de uno mismo. Esa es la humildad. Exige una evaluación sincera de uno mismo. Se necesita valor para mirar dentro de nosotros o de nosotros mismos, y se necesita una sinceridad para vernos tal cual somos. Se necesita no nada más decisión. Solemos dramatizarnos, solemos vernos a través de cristales color de rosa. Nos vemos en el centro de la acción, nos vemos como el héroe de una película, nos vemos como el gran político o el gran padre, o nos vemos como el gran esposo o esposa, como el famoso artista, deportista, como todas aquellas personas. Nos vemos como todas aquellas personas de éxito, mas no nos vemos humildes. Como reflexión, siempre estamos en el centro de la escena y queremos estar dentro del centro de la escena, y la humildad la dejamos fuera de la escena. La humildad comienza a llegar cuando honestamente nos enfrentamos a nosotros mismos y admitimos nuestra calidad de estar centrados en nosotros mismos. Es ahí en donde empieza la humildad. Es ahí, cuando dejamos de vernos a nosotros mismos y centramos nuestros ojos en los demás. La humildad alcanza su peso cuando perdemos nuestra vida en la causa de Cristo. Es un punto hermoso. Se los comparto otra vez. La humildad alcanza su peso cuando perdemos nuestras vidas en la causa de Cristo y en el bienestar de los demás. Ahí es donde la humildad se hace presente. La humildad requiere valor
Se necesita valor para ser honesto respecto a la propia actitud de estar centrado en uno mismo, y valor para convertirse o cambiar yendo hacia Cristo como un niño pequeño, aceptando que nos hemos equivocado. Que Dios bendiga a todos y cada uno de los que estamos aquí, cambiando nuestra mente de una mente carnal, de orgullo, a una mente humilde. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de la revelación que nos diste o nos das a través de tu palabra, y por el mensaje de salvación en nuestra mente. Permite que nuestra dirección sea sabia, entendida, con el propósito que tú quieres a nuestras vidas, que seamos humildes de corazón, que seamos aquellas personas que luchemos por los demás, hagamos por los demás y demos nuestra vida por Jesucristo a los demás. Gracias te doy, porque a través de este mensaje me doy cuenta que mis errores no han permitido tomar el control de mi vida, el control de mi familia, el control de todas las cosas a mi alrededor, porque me centro más en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo hago, que en lo que los demás necesitan. Gracias, Padre, por mostrarme esto y por hacerme ver lo que hoy necesito para cambiar. Gracias por el privilegio de tenerte y por darnos la gracia y el favor de ser hijos tuyos, porque a partir de ahí tenemos esa promesa de que iremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y así yo veo a todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Permítenos y permite a todos y cada uno que los que te buscan con un corazón sincero a obtener, Señor, sus recompensas por medio de Jesucristo. Gracias te doy en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.